¿Cómo viste Ernesto Núñez, nuestro querido Ernesto Núñez, escritor y periodista, subdirector de Animal Político, tú como observador también de la vida pública nacional, de las transiciones, la llegada de la primera mujer y lo que significa en medio de lo que estamos? Ernesto, bienvenido, qué gusto saludarte. Hola, querido Luis Alberto, sí, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la llamada y por considerar mi punto de vista interesante. Pues mira, la verdad es que, pues sí, obviamente, y aunque ya sea muy reiterativo decirlo, pues sí es histórico. Me parece que la parte más luminosa del discurso, de los dos discursos de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum, es cuando le pide a la sociedad justamente decirle presidenta con A. Y cuando dice, ¿no?, en esto que a nosotros que nos gustan los temas del lenguaje es muy significativo, cuando dice lo que no se nombra no existe. Y este momento, pues sí es histórico, la verdad, en la historia no solo de México, sino de toda América del Norte, en América Latina también, aunque ya había habido presidentas en otros países. Pero me parece que el hecho de que un país tan grande, con una población del tamaño que tenemos, una economía de las primeras economías del mundo, me parece que hoy en día México es el país más poblado, gobernado por una mujer. Y eso, pues la verdad, eso tiene un gran significado histórico, querido Luis. No, sin duda. Y a ella también, a ver, esto es continuidad, Ernesto. Vamos a decirlo, va a aplicar el modelo político, económico, social del mismo Andrés Manuel López Obrador, que fue por lo que votó la gente. Estamos de acuerdo. Es decir, a ver, está refrendando el caminito, ¿no? No sé si veías ayer. Es prácticamente una réplica de lo que vimos, obvio, con sus matices. Ella viene, dice, a reorganizar la política de seguridad, que es el gran reto, pero se trata de extender por lo que la gente votó, Ernesto. Sí, la verdad es que sí, y tampoco, digo, yo sí creo no es sorpresa, ¿no? Exacto, quienes hoy dicen críticamente o sorprendidos, es que demasiado AMLO o qué sé yo, pues a lo mejor en las formas sí, ¿no? Te diría que pues yo sí vi raro que replicara exactamente el mismo ritual, ¿no? Por ejemplo, en el Zócalo, ¿no? Salutación, festival en la plaza, la comida ahí con jefes de Estado, luego sale la ceremonia con los pueblos indígenas, luego el discurso, luego 100 puntos, igual que antes, es decir, no me molesta pues que haya habido una ceremonia con los pueblos indígenas, desde luego creo que está muy bien, a mí me parece muy bien que esas cosas se visibilicen. Lo que no me gusta luego es que sea como la calca de la misma ceremonia que vimos el 1 de diciembre de 2018. Pero bueno, eso ya son formas, pero tú tienes justo la razón, es decir, los 36 millones de votos pues derivaron de ahí. Entonces, plantear una ruptura con el López Obradorismo pues me parece un poco ingenuo esperarla, ¿no? Y además no tendría por qué hacerlo cuando ella misma está diciendo, pues hay cosas que van muy bien, ¿no? Los programas sociales y demás. Los matices vinieron en el tema, el principal en el tema de las mujeres, y yo creo que ahí va a haber un cambio muy importante. En temas de seguridad deberá de haber un cambio, y en el tema económico hay algunos matices que creo que vale la pena. Ella es más enfática en los mensajes de darle tranquilidad a los mercados, de decirles, a ver, a pesar de la reforma judicial, porque la reforma judicial le descompuso, como lo habíamos comentado en semanas anteriores, el panorama económico, pero yo creo que por eso ella ayer es muy enfática en esos mensajes, ¿no?, de mantener las variables macroeconómicas y todo este tipo de cosas que le importan mucho a los mercados internacionales. Ella es muy cuidadosa de mandar mensajes de tranquilidad ahí, pero al mismo tiempo, pues toda la continuidad, las mismas frases de AMLO y demás, que yo creo que poco a poco las va a ir dejando atrás. Hoy en la mañana vimos una cosa que a mí me gustó mucho, la reivindicación del movimiento estudiantil del 68, que no creo que le haya gustado mucho a los mandos militares, Alberto, pero lo de hoy, y además decir con todas sus letras, fue el ejército, por órdenes del que era, en ese momento era el comandante supremo, que era el presidente Díaz Ordaz, el que ordenó la matanza de Tlatelolco. Me parece que es una cosa muy importante que ella se reivindique en su primera mañanera como hija del 68. Me parece que empiezas a ver ya un matiz. El presidente siempre fue mucho menos emotivo y digamos cercano a esas causas, aunque de ahí deriva todo el movimiento de izquierda, pero en fin, me parece que esa ya es hoy, por ejemplo, una diferencia.
Estoy de acuerdo contigo, totalmente. Es decir, poco a poco, aunque yo también creo, no se deben de pelear, pero ¿por qué? Es decir, es que estamos esperando a lo mejor que algunos quieren el pleito Cedillo Salinas, ¿no? O Calles contra Álvaro Obregón y que lo terminó exiliando Lázaro Cárdenas, pero es que es otro momento de la historia. Es decir, a ver, es otra cosa. Y además una oposición, Ernesto, pues casi disminuida, ¿no? No hubo oposición. Estuvo ahí, me están circulando acá unas fotos, Mario Alfredo Beltrones en las primeras filas, pero de manera institucional, es decir, no arrebatado. La oposición se forzó a la altura y los priistas o los rijosos, nadie se fue contra AMLO. Es decir, vimos mucha decencia política, yo creo, Ernesto. Sí, y ahí está, digamos, la parte que a mí sí me faltó del discurso de Claudia Sheinbaum. Ella en su discurso de cierre de campaña dedicó un último párrafo a las minorías, a hablar de la pluralidad y a decir que en la democracia también cuentan las minorías. Y eso me faltó ayer, es decir, ayer no hubo ni una sola mano tendida, ni en San Lázaro, ni en el Zócalo, a las oposiciones, ni un vamos a dialogar, ni un es importante que existen las minorías, o sea, nada. Y esa parte a mí sí me faltó, creo que sería importante. Luego creo que la oposición cometió el grave error de autoexcluirse, dejar que Morena fuera, digamos, el actor total de la ceremonia, porque no estuvieron en las comisiones de cortesía. Creo que la oposición, pues como tú dices, estuvo demasiado ausente en la ceremonia, aunque bueno, en los discursos previos pues sí dijeron que esperan diálogo, que esperan que se les respete. En fin, vamos a ver, para mí eso sigue siendo una de las grandes incógnitas. Andrés Manuel López Obrador llegó a decir en algún momento de 2020 que si él se encontrara caminando en la calle a los dirigentes de PRAN, PRI y PRD, ni siquiera los reconocería. O sea, los ignoró absolutamente en todo el sexenio. La gran pregunta acá es si Claudia Sheinbaum va a haber un diálogo con ellos. Por ejemplo, habló de una reforma político-electoral, pues sería importante que se pactara con los partidos de oposición, como se ha hecho en todas las reformas constitucionales en esa materia desde el 77 hasta acá, y que no se impusiera solamente la visión de la 4T. Vamos a ver qué pasa. Para mí esa es una de las grandes incógnitas. Veremos si Rosa Isela sí es una secretaria de Gobernación que dialoga con los dirigentes de otros partidos, con los dirigentes de organizaciones ciudadanas, con los dirigentes de los trabajadores del Poder Judicial que ayer se manifestaron, o si mantiene la política de simplemente no hablar con alguien que no piensa igual que la 4T. Ese es un tema que para mí sí quedó ayer ahí, pues se mantuvo la duda, ¿no? De cuál va a ser la actitud frente a las oposiciones. Que ahí están, o sea, digo, que no existan, que no se muevan, que no hayan sido capaces de articular un discurso o una propuesta de gobierno, no quiere decir que no existan. Obtuvieron casi 20 millones de votos y creo que también representan a una parte de la sociedad mexicana, que por cierto ayer andaban muy enojados en redes sociales. Qué nuevas. Conclusión, mi querido Ernesto. Conclusión entonces de los retos. Pues mira, creo que la verdad sí da esperanza, ¿no? Yo veía, por ejemplo, a las mujeres que están en mi entorno, ¿no? A mis amigas, a mi esposa, a mis familiares, muy contentas, o sea, realmente emocionadas con la llegada de una mujer. Y creo que eso es algo muy padre que viene a refrescar de muchas maneras la vida pública de México, el debate público. Ojalá lo vuelva menos violento, Luis Alberto. A mí me encantaría que eso ocurriera. Sí, yo también. La simple presencia de Claudia ahí vuelva menos violento el debate público, la manera en la que nos comunicamos, no solo en redes sociales, sino en la vida cotidiana. Y ojalá sea por ahí. Yo veo a una Claudia, digo, ahorita vi los primeros minutos de la mañanera, pues muy moderada, muy con buenas formas. Vamos a ver cómo prosigue, pero sí tengo esperanza en que cambie por lo menos eso y que sea menos tóxico el ambiente político, Luis. Plenamente de acuerdo, mi querido Ernesto. Te mando un abrazo, como siempre, y estamos en contacto. Gracias por tu tiempo. Un gran abrazo y ahí nos veremos por Sonora. Ojalá, por el favor de Dios, ahí estamos. Ernesto Núñez, a ver, antes, esas fotos son muy significativas, porque esta es la que primero circularon ahí en redes. El gobernador del estado, Alfonso Durazo, en primera fila, ahí cuando se anunciaron lo de Sonora. Sonora va a tener un lugar protagónico en el sexenio. Ahí está el gobernador Alfonso Durazo, estaba enseguida Laira Sansores, está Martí Batres en el escenario, en el Zócalo, ayer. El gobernador ahí en primera fila, con la cercanía, con la influencia de Sonora. Eso es muy positivo para Sonora porque Claudia Sheinbaum lo mencionó, lo ha mencionado, lo trae en la mente y por todo lo que va a derivar.
Son buenas noticias por cómo vamos a darle vuelta aquí a la economía, de cristalizarse, de aterrizarse todo esto. Y la oposición, otra estampa también que podemos, miren, cómo esta circuló en redes sociales. Manlio Fabio Beltrones estuvo también en una de las primeras filas en San Lázaro. De hecho, el legislador de Sonora fue el que estuvo en primera fila, y la oposición en el 2006, cómo estuvo, bueno, el 2006, ¿se acuerda usted? Hace 18 años lo que fue la oposición, que Manlio fue el que ayudó, recuerde usted, también a la toma de protesta en el 2006, y ahora también, de hecho, él deseó éxito y pidió diálogo también con la presidenta electa, y él estuvo ahí de frente en San Lázaro, y con un comportamiento institucional a la altura, ¿no? Reitero, porque pues ¿quién quiere que le vaya bien a Claudia Sheinbaum? Yo creo que todas y todos, ¿no? Queremos que le vaya bien. ¿Por qué? Porque si le va bien a ella, le va a ir bien a México. ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí. Ella le va a imprimir su sello personal, y veremos, como le digo, hay que ser sobrios. No caer, ayer decía, y me sostengo en lo que dije ayer, en el enfoque apocalíptico, ni en el Disneylandia. El día a día. Y además, todo cambio es un nuevo comienzo.